Hola, buenas noches, bienvenidos al Lado Oculto. Hoy tengo el enorme placer de recibir a un gran intelectual uruguayo, un gran poeta, antes que nada, pero es también ensayista y crítico. Es un uruguayo que se fue en el año 79 y vive desde entonces en México. Nos acompaña porque vino a presentar su libro de poesías Chajá para Todos. Eduardo Milán, bienvenido, un gusto de recibirte en el Lado Oculto. Muchas gracias, Gerardo. Estábamos conversando fuera de cámaras y le digo en broma, bueno, lamentablemente tenemos que grabar. No estábamos hablando de poesía, estábamos hablando de cosas que pasan en el mundo contemporáneo y uno tiene la sensación de que la poesía va por otro lado, ¿no? Cuando en rigor somos uno. Claro, pero no va por otro lado. No. Si quiere conocer más a Eduardo Milán, antes de la entrevista, mire este tape. Eduardo Milán es un reconocido poeta, ensayista y crítico literario uruguayo. En 1979 emigró a México por cuestiones políticas y allí reside desde entonces. Tiene una rica y extensa trayectoria que lo consolidó como uno de los poetas vivos más importantes de Latinoamérica. Colaboró en varios medios gráficos, entre ellos la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz, donde fue columnista regular entre 1987 y 1992. Actualmente se encuentra en Uruguay presentando Chajá para Todos y hoy lo recibimos en el Lado Oculto. Sí, corremos el riesgo de hablar poco de Chajá para Todos, que es la excusa que te trajo por Uruguay una vez más, porque hacía 4 años que no venía, ¿no? Hacía 4 años. Pero estábamos hablando sobre el mundo en que le toca vivir al poeta y me decías lo duro que es la realidad en México, donde a esta altura, bueno, tú sos un vecino desde hace más de 30 años, claro, ¿no? Sí, lamentablemente hay una cierta tensión que no correspondería aparentemente con con ciertos ánimos de transformación de la propia economía y de las instituciones, ¿no? Pero hay rezagos históricos que se presentan con una cierta puntualidad. Y pues lo que hablábamos, lo que estábamos comentando, parece que el propio concepto de Estado moderno, ha variado tremendamente con la lógica global, ¿no? Tú me hablabas del Estado Islámico y es absolutamente cierto. Claro, porque uno mira el Estado Islámico y piensa que lo que fracasó fue el concepto de Estado democrático, Estado post-ilustración en Irak y en Siria, y en rigor lo que estamos viendo en situaciones como la de México, pero podríamos generalizarlo incluso a Europa, sí, es que es una impresión personal, quizás compartida, lo que está simbrando es el concepto, de república, ¿no? Y el avance del capital como entidad omniabarcadora y dominante, que pues somete en la medida en que los estados se dejen a la propia estructura globalizante. Eso es algo inédito, digo inédito para la educación que hemos recibido y para el mundo que pensábamos compartir o enfrentar incluso, ¿no? Es totalmente nuevo. Sí, hay un argentino, Iglesias, no recuerdo ahora el nombre, Fernando creo que es, bueno, fue diputado, un hombre de una ideología de centro-izquierda, que planteaba como uno de los desafíos, en el caso de la izquierda, gobernar la globalización. Y esto lo planteaba en el sentido de que mientras algunos sectores se vinculaban con grupos más radicales, ambientalistas radicales, más antisistema, bueno, esto como un debate, más allá de las ideologías, ¿no? Cómo la globalización transformó el mundo desde el punto de vista productivo, generando muchas más riquezas, pero seguimos
pendientes de los viejos problemas de siempre o quizás algunos agravados. Agravados, porque por ejemplo el propio concepto de lo humano o de humanidad está totalmente transgredido, ¿no? Se habla con una soltura, y es real, de posthumanidad y de inhumanidad como constantes que de alguna manera acompañan aquel viejo concepto de humanidad como un factor ya integrado. Y sí, y si humanidad responde a los designios del pensamiento ilustrado, ¿sí? Sí estamos en un más allá de la propia ilustración, que significa pensar por uno mismo. Ese concepto matriz de la ilustración. Ya somos pensados globalmente y eso es algo que se debate y se acepta. Y sin embargo estamos ahora en un espacio que es el de Uruguay, donde se considera que todavía hay un margen, y que creo que lo hay, de sensibilización social que en el norte no existe. Y en Europa está en veremos, ¿no? Y Europa es la madre conceptual del propio concepto de Tú decís Estado. que en México, por ejemplo, con sus gigantescas y formidables riquezas y con gigantescos y formidables problemas sociales, no hay una sensibilidad con respecto a lo que ocurre y a la necesidad de encontrarle soluciones profundas. Bueno, hay distintas sensibilidades, pero desde el punto de vista del Estado es muy debatida la posición de ese Estado, ¿no? Actual. Sí. En relación al concepto de Estado del sur, o eso que Boaventura dos Santos llama una epistemología del sur, no tiene nada que ver, es norte completo. Lo que dividiría norte y sur en este momento es precisamente ese cuidado todavía de lo social. Vemos, volviendo a lo del Estado Islámico, que tiene a todo el mundo realmente sobrecogido e indignado, las decapitaciones y la brutalidad, la esclavización, y lo asocia a alguna gente con una perversión derivada del Islam. Pero veamos México, que es un país cristiano, que está viviendo en pleno siglo XXI, pegado a Estados Unidos, las brutalidades que se hacen en una sociedad que se inscribe en términos generales dentro de nuestros mismos valores, ¿no? Hace unos días mataron a 20 estudiantes de una manera atroz y por nada, además, ¿no? Sí, eso es algo que no se entiende, ¿no? O sea, es profundamente no solo chocante y que te produce te remueve la conciencia y la sensibilidad, sino que no se puede entender en el margen incluso contextual de México. Digo, Estados Unidos es ahí, incluso Estados Unidos se preocupa en la medida en que Estados Unidos se preocupa por algo que no sea Estados Unidos, pues se preocupa por su vecino geopolítico. Claro, vecino y socio. Estaba pensando, bueno, tú hablabas de la ilustración, qué lejos que parece que estuviera, y estoy pensando qué lejos que parece que estuviera Octavio Paz, por hablar de alguien más cercano en el tiempo y más cercano a ti. Eduardo escribió en la revista Vuelta, la célebre revista que dirigía ese formidable poeta e intelectual que fue Octavio Paz. A veces has pensado en Octavio Paz conviviendo con Michoacán, con el cártel de los Zeta o de los caballeros templarios, como le llaman. Octavio tenía una posición bastante no. Durante muchos años Octavio fomentaba o intentaba propiciar una cierta dinámica crítica en la sociedad cultural mexicana. Y aunque el último Octavio cambió un poco, luego del premio Nobel, digamos, limita su propio pensamiento a una unidimensionalidad, digamos así. Se vuelve un
un enemigo de ciertas transformaciones, incluso dentro de México. El problema de Chiapas fue muy crítico. Pero Octavio era un heredero de la Ilustración. Claro. Es lo que tú dices. Digo, si Octavio, como heredero de la Ilustración, se enfrenta a la realidad que está viviendo su país en ese momento, yo no sé lo que diría. Y parecería que cambió la propia noción de lo ilustrado en aquella sociedad un poco llevada por los acontecimientos, como si no pudiera de alguna manera hacerle frente. Y es realmente muy difícil hacer frente a ciertas manifestaciones que parecería que atacan marginalmente, pero están mucho más centralizadas de lo que parecía. Porque uno siempre imagina que todo enemigo viene del costado, de arriba, claro, pero que no viene de la posición donde uno está. Que es por lo general donde está el enemigo. Claro. Y cada vez más, evidentemente. Sí, sí. La derrota de lo ilustrado, como tú decías, tiene que ver con el triunfo de lo mercado, del mercado como el único criterio para valorar lo que sobrevive y lo que fracasa. Bueno, este nuevo orden, el propio concepto de globalización, yo creo que no se entiende sin la noción de mercado, porque es lo que verdaderamente se globaliza desde el punto de vista del consumo. La interrogante que plantean estos movimientos antisistémicos. Globalifóbicos. Exactamente. O los indignados. Antisistemas, sí, los indignados, sí. Es si lo que están pidiendo es otra sociedad o un lugar en el consumo. Entonces no se sabe muy bien, es decir, si vas a marchar, no se sabe muy bien hasta qué esquina marchas y cuándo te tenés que... Claro. ¿sí? Porque sin duda aquella lógica drástica de transformación y de sustitución social, pues está sin alternativa en este momento. Sustituir, ¿pero por qué? Si parecería el único medio de coexistencia posible. Sí, parece que es inevitable tener un mundo bipolar, por lo menos, con una contradicción que permita generar una dinámica de cambio. Aunque la bipolaridad al final se había degradado claro. un poco, pero sí era contundente. Por lo menos como desde la Guerra Fría, claro. como amenaza latente o yo qué sé, al final podía ser una cuestión meramente teórica, pero funcionaba, sí, funcionaba. Claro. Hay otra posibilidad, qué sé yo. Como utopía es necesaria, de nuevo, como secuela del pensamiento ilustrado. Le quitas todo aquello, quitas la noción de utopía y no queda nada. Claro. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Eduardo Milán. Buscan disquerías Jardín Carmín, el nuevo disco de Carmen Pi. Edita Bizarro Records.